Hola, almas hermosas del cosmos, queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la espiritualidad con vuestro amigo Agustín de la Guarida, vuestro seguro servidor. Y tenemos aquí una nueva, potente, poderosa lectura de la Cruz Celta con el único, singular e inigualable tarot cabalístico de Portela. Tengo que deciros una cosa a vosotras y a vosotros, a ti, por ejemplo, que estás escuchando y presenciando esta lectura, especialmente si tu Sol, tu Luna, tu Ascendente o tu Venus están en el signo de Capricornio. Y esa cosa es que en esta lectura, ser tan planificadoras y planificadores, os recomiendo que os quedéis en esta lectura porque esta lectura nos puede estar hablando de algunas incidencias económicas y financieras en vuestra cuenta corriente. Ahí lo dejo. Bueno. Y ya tenemos ahí a esas 10 hermosas indicaciones sobre ese espectacular tapete galáctico. Bueno, si estáis preparadas y preparados, vamos a empezar sin más con esta apasionante lectura. Y cómo no, empezamos por el momento presente y ahí tenemos ya la primera curva, el 10 de espadas. Vaya. Una señal de agotamiento clara, de agotamiento que está pidiendo a gritos el cierre de una situación que ha venido arrastrándoos penalidades, sufrimientos, contratiempos de todo tipo, etc. Si sois personas bajo este signo u os afecta u os resuena esta indicación, seguramente estaréis llevando semanas o meses incluso empujando, que os digo yo, un proyecto o una relación o un objetivo en cualquier sector de vuestra vida. Y ahora sentís que estáis llegando al final de ese callejón. Bueno. Es el final del recreo, por así decirlo, de una forma un tanto coloquial. Pero ojo, porque cabalísticamente hablando, ese 10 de espadas nos habla de un final en el sendero que va hacia Malkut, hacia la céfira de la raíz del árbol de la vida, el mundo material. No se trata, por lo tanto, de una tragedia cósmica. Es que vuestro cuerpo, vuestra cabeza, os están pidiendo a grito pelado un respiro. Y vosotras y vosotros, que sois ahí como cabras montesas, no sabéis parar en ocasiones, cuando menos. Pues fijaos, aquí está la indicación que os dice que vais a tener que parar sí o sí, porque si no podéis salir en algún parte en las noticias. Bueno, y después de este toque de humor, un poquito negro, eso sí, vamos a la siguiente indicación, la que nos habla del desafío que tenéis por delante en estos momentos. Más espadas, en este caso 2. Bueno. Posiblemente esta situación de final a toda una serie de situaciones pues que os mantenían en el constante aprieto, os va a tener un poco indecisas e indecisos, y ahí está la cuestión, que tenéis que saber tomar la decisión adecuada, clarificar vuestra mente y no quedaros en el punto final de esa etapa o de ese miniciclo en vuestro camino de vida. No evadir la toma de una decisión sobre qué camino seguir. ¿Qué es lo que no queréis ver? Pues sea cual sea esa decisión, si no la tomáis, la vais a tener mañana, y si no al otro, y al otro, y al otro. Y el sufrimiento que queréis evitar cerrando un ciclo, pues se puede alargar de una forma indeseada. Y cabalísticamente hablando,
el 2 de espadas está vinculado a la séfira de Chokmah, la de la sabiduría, pero una sabiduría estancada, podríamos decir, una sabiduría que se niega a fluir. Es la inteligencia que se ha vuelto cabezonería. Bueno, posiblemente esta indicación os resuene a muchas y muchos de vosotros. Bueno, ¿y qué es lo que hay debajo de todo esto? ¿Cuáles son los cimientos, el encofrado de toda esta situación? Lo tenemos en otra indicación del elemento aire. No me lo puedo creer. El caballo de espadas. Bueno, aquí podemos tener una clave de los antecedentes que han originado esa situación en la que muchas y muchos de vosotros os podáis encontrar, bueno, deseando como agua viva que acabe toda una serie de situaciones problemáticas. Bueno. Posiblemente haya habido desde tiempo atrás un estado de cierta ansiedad mental que nos permite, en algunos casos literal, dormir, por lo menos descansar, tener vuestra conciencia un poco más en paz, más tranquila. Fijaos qué triángulo tan cortante, y nunca mejor dicho, el 10 de espadas que nos habla de agotamiento, ese 2 de espadas que nos habla de parálisis, y la base que nos habla pues de hiperactividad, sino de un estado de nervios un tanto crispado. Es decir, que vuestra mente puede estar en modo batidora, por así decirlo. Bueno, vuestro subconsciente no para de hacer mil y una preguntas. Más que vuestro subconsciente, yo diría que vuestra mente. Una tendencia también un poco de las personas bajo Capri en según qué tipo de situaciones. Hacerse mil y una conjeturas en la cabeza, pero esas mil y una conjeturas son solo eso, conjeturas, productos mentales. Y eso puede entorpecer aún más las cosas. El hecho de tener que tomar esa decisión que tenéis por delante puede procrastinarse, pues ya os digo, un día, una semana, un mes, etcétera, etcétera. Y eso sí que no puede ser. La receta perfecta para el insomnio está en bajarle la velocidad a ese caballo tan crispado. Es decir, que sepáis calmaros, porque el hecho de aquietar vuestra mente, de dejarla en blanco, de cesar esa actividad mental sin objeto, es lo que os va a ayudar realmente a ver las cosas claras y a resolver ese atasco mental en el cual algunas y algunos de vosotros, cuando menos, os podáis estar encontrando. Bueno, interesantes indicaciones, sabios consejos y avisos, sobre todo por parte de nuestros guías. Y vamos a ver cuáles son los antecedentes de esta situación, de dónde arranca todo esto. Y ahí aparece, bueno, qué diferencia, qué contraste tan vivo con lo anterior. El rey de bastos, una indicación, bueno, potente, energética y positiva donde las haya. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí en medio de todo esto, de este camino? Para que os veáis ahora en ese atolladero. Bueno, vosotras y vosotros erais pues personas con carisma, modelo y ejemplo a seguir para muchas personas, emprendedoras y emprendedores, llenas de entusiasmo, llenas de fuego, pero controlando en todo momento la situación. Seguramente hace unos meses atrás, estabais pues ahí lanzando proyectos, motivando y ayudando a otras personas con muy altas vibraciones, brillando quizá otras y otros de vosotros en vuestro trabajo, en vuestro círculo de amistades, en los círculos sociales, pero
esa persona que erais se ha topado con ese muro de problemas, posiblemente responsabilidades, contratiempos y todo eso acumulado día tras día, pues es lo que ha originado esa situación. Vuestro pasado era de empuje total, de pasión. Vuestro presente por él es todo lo contrario, bloqueo, fatiga. Y como os decía, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues lo que ocurre es que esa persona no sabe gestionar ni los silencios ni las esperas. El hecho de ser excesivamente entusiasta pero no tener una contraparte, un contrapeso que la equilibre, es lo que puede originar ese tipo de situaciones en las cuales pues, os podáis estar encontrando como bloqueados. Y en estos momentos, pues esa energía que venía exhibiendo la está usando para arremeter contra todo con frustración. Muchas y muchos de vosotros podéis estar sintiendo así. Aquí hay un contraste clarísimo. El pasado os pide que recuperéis algo, cuando menos algo, de esa iniciativa, lo justo para equilibraros, pero sin caer en el despotismo, en la imposición, porque esa figura del rey de bastos, cuando se desequilibra, ya os lo digo, se puede volver un dictador, de hecho. Y las espadas cortan, no soportan dictadores. Así que el pasado os está diciendo que volváis a ser líderes y lideresas, pero de vosotras y vosotros mismos y no de los demás. Bueno, sabias advertencias de nuestros guías y vamos a ver qué lleváis en vuestro interior y a medio y largo plazo. Vuestro objetivo a ese plazo, a largo plazo, y sale aquí el caballo de copas. Bueno, ya tenemos otro integrante de otro elemento a sumar en esta lectura, el elemento agua. ¿Y qué es lo que hace aquí este caballito tan complaciente, tan retrechero y que se detiene a pastar entre las florecillas de la vereda? Bueno, vosotras y vosotros que habitualmente sois personas tan pragmáticas, vuestra meta en realidad no es ni el dinero ni el éxito, aunque por aparentar a veces estatus os gusta fingir que así es. Vuestra verdadera meta, ay pillinas y pillines, está en encontrar un propósito que os mueva, que os toque la fibra sensible, una relación que os haga derretiros, que os haga, desparramaros, o una actividad que os emocione hasta más no poder. Ese caballo de copas, que ya os digo, es muy retrechero, va despacito, va muy placentero él. Y hay una danza interesante de dicho caballo con el pasado, con ese rey de bastos tan imponente. Ese rey de bastos que quería expandirse, conquistar. El caballo de copas lo que quiere es sentir. Vuestro objetivo no está en dominar el mundo, es reconciliaros con vosotras y con vosotros mismos. Y eso podría llegar de la mano de alguna persona que reuniera esas características. Una persona especial, una persona sensible, una persona romántica, pero también que os ofreciera sus sentimientos, porque os viese a su vez como a persona especial. Mira tú por dónde. Y fijaos la contradicción con el presente. Es que es brutal. Tenéis esa situación de punto final, pero vuestra meta es un manantial de agua fresca. Y para alcanzar ese manantial tenéis que dejar que el jinete, esa persona en ocasiones, os conduzca, os lleve
aunque no sepáis el destino. De alguna forma tenéis que dejaros llevar. Y en los próximos días o semanas, y a no mucho tardar, a la vuelta de la esquina, según nos indica el arcano que tenemos en el futuro próximo, puede haber un periodo de reflexión profunda. Y cuando digo profunda, es profunda. El ermitaño. Bueno, una indicación que os es bastante familiar. En no pocos casos os habéis visto en esa tesitura como buenas personas del elemento tierra, ya que el ermitaño es un trasunto de uno de vuestros hermanos de elemento, que no es otro sino el signo de Virgo. Bueno, el ermitaño no es una soledad triste, no es aislamiento porque nadie me quiere, es una soledad escogida y la escogéis vosotras y vosotros bastante a menudo. Es una tendencia también las personas bajo el signo de Capri que con cierta frecuencia necesitáis poner en orden y concierto vuestro mundo interior. Es aislaros de todo, apagar el móvil, cerrar el Excel, es decir, nada de nada y centraros en vosotras y en vosotros mismos y buscar con esa lucecita de la conciencia, con ese farolillo cósmico, qué narices estáis haciendo con vuestra vida. Vosotras y vosotros especialmente que sois personas inclinadas naturalmente a profundizar en todas las cosas del mundo y de la vida. Bueno, y la relación con el caballo de copas que veíamos en vuestras metas es bastante interesante, porque ese ermitaño le da el espacio para que esas emociones puedan abrevarse, por así decirlo, se puedan colmar. Si vosotras y vosotros seguís corriendo como pollo sin cabeza, como ese caballo de espadas en vuestra base, jamás podéis escuchar eso que el ermitaño os está susurrando. Y cabalísticamente hablando, el ermitaño se encuentra en el sendero que va de la céfira de Tiferet a la de Yesod, es decir, desde el corazón del árbol, desde la belleza y la armonía, hacia el subconsciente, hacia los cimientos emocionales del ser. Esto significa que para que vuestro futuro sea bonito, primero tenéis que ponerle cimiento, ponerle base a vuestra paz interior. Así que no os asustéis si os entran ganas de mandarlo todo a paseo y de encerraros, ¿qué os digo yo?, a leer para que eso os introduzca en un estado de reflexión profunda. Eso justamente es el ermitaño haciendo su trabajo. Bueno, ¿y cuál es la actitud que debéis tomar ante todo esto? Pues una actitud bastante festiva por momentos. Necesitáis esparcimiento, necesitáis conocer gente, personas. El 3 de copas, vaya. No se trata, eso sí, de una fiesta loca, sino de personas con las que sintonizáis, con las que tenéis cosas y emociones también en común, en buena armonía, en buena compañía. Gente con la que hay afecto y cariño. Bueno, qué maravilla. Vosotras y vosotros tendéis a aislaros cuando estáis mal, y no solo porque os encontráis mal, sino por no contagiar a los demás, cosa que está muy bien, pero relacionarse es necesario. Esta indicación en vuestra actitud os dice que justo ahora busquéis a esas 2 o 3 personas, no hacen falta más, que no os juzgan, que están con vosotras y con vosotros a las buenas y a las no tan buenas,
y que compartáis un ágape, una tapita o una bebida con ellas. Esa compañía es el antídoto contra ese sinsabor de ese punto final en el que muchas y muchos de vosotros os encontráis en estos momentos, frente a esa muerte mental del 10 de espadas. El 3 es resurrección con la ayuda de vuestras amigas y amigos. Y cabalísticamente hablando, ese 3 de copas resuena con la céfira de Binaj, la de el entendimiento, el conocimiento intuitivo. Entender que la alegría no es un lujo, sino una maniobra de supervivencia. Y vamos a ver qué pasa a vuestro alrededor, en vuestro entorno. Y ahí nos aparece otra indicación del elemento agua. El elemento agua, las emociones van a venir a rescataros, a barrer todos esos problemas, todos esos sinsabores que hayáis podido estar sufriendo. El 10 de copas, qué maravilla, qué entorno tan fantástico, qué entorno tan esplendoroso que os va a dar esas emociones que podéis estar necesitando. Esas emociones que valen auténtico oro, que son un auténtico tesoro. Bueno, y además 2 dieces en esta lectura, lo cual indica que efectivamente y para bien ese ciclo de sinsabores va a concluir de una buena vez. Dejad que los sentimientos, que las emociones, las altas vibraciones entren en vuestra vida. Como os decía antes, dejaros llevar por ello. La relación entre ese 10 de copas tan esplendoroso y vuestro presente es, por lo tanto, algo casi cómico, porque estáis rodeadas y rodeados de amor, pero os sentís solitas y solitos como una ostra. ¿Qué hacéis, hombre? Bueno. Esta indicación también, evidentemente, está en sintonía con vuestro objetivo. Es una parte muy importante de aquello que estáis buscando. Encontráis a vuestro alrededor gente, lo que podríamos llamar vuestra familia, aunque no sea familia de sangre. Gente que os quiere de verdad, de corazón, y que os abre las puertas del mismo para que lo compartáis. ¡Qué maravilla! A veces la meta no está en encontrar, sino en dejar de ignorar. Y como os decía, dejarse llevar un poquito, no ser tan cabezota. Vuestra familia o vuestras amistades o vuestra pareja, la gente que os quiere de verdad, están ahí esperando que les devolváis la mirada. Están ahí esperando un abrazo, una mirada y bueno, toda muestra de cariño. Bueno, y entramos después de tanta emoción, vamos, estoy al punto casi de la lágrima, madre mía, con tanta emoción, en la recta final de esta lectura tan impresionante. Y en la 9ª posición, la que nos habla de vuestras esperanzas y temores, sale el sol. ¡Qué maravilla, qué barbaridad! Esto parece una película de Frank Capra. Me acuerdo de aquella famosa "Qué bello es vivir", qué bonito, pero ojo, también qué terrorífico a la vez. Y os voy a explicar por qué. Tranquilas y tranquilos. Muchas y muchos de vosotros esperáis llegar a ese momento en que todo tenga sentido, en que podáis ser tal cual, en manifestaros espontáneamente, con vitalidad, con alegría, pero al mismo tiempo esa idea os puede dar hasta pánico. No es una actitud muy habitual en las personas bajo Capri, porque si brilla el sol, vuestras sombras, vuestros errores, vuestras imperfecciones pueden salir igualmente a la luz. Y eso ya no os gusta tanto a vosotras y a vosotros, a quienes os gusta proyectar una buena imagen. Bueno. El miedo a exponeros es algo
bastante característico, una inclinación de las personas bajo Capri. Preferís la sombra, la penumbra, la soledad, como en el ermitaño, a esa luz cegadora del sol. Y aquí es donde viene la lección por parte de nuestros guías. Tenéis que fijaros en vuestra parte luminosa, que también existe. Fijaos cómo se lleva con la conclusión que vamos a ver de aquí a unos segundos. Ahora lo veremos. Y cabalísticamente hablando, ese sol está asociado en la expresión, de hecho, más luminosa, valga la expresión, de la céfira de Tiferet, el corazón del árbol de la vida, el equilibrio, la belleza y la armonía perfectos. Vuestra esperanza está en lograr ese equilibrio, vuestro miedo está en perder el control para alcanzarlo. Bueno, no os preocupéis, el sol sigue ahí presente. Y llegamos ahora sí a la conclusión. Bueno, qué conclusión tan potente, tan poderosa. Una conclusión también que nos habla de sentimientos, pero de experiencia y de mucha intuición y dones espirituales. Incluso la gran sacerdotisa, madre mía, qué barbaridad de indicación. El misterio, la intuición, el conocimiento que no se habla, sino que se siente. Frente a todo lo visto en este proceso impresionante, no fácil, desarrollado en esta lectura, la gran sacerdotisa os dice que os sentéis, que os detengáis, que escuchéis la voz de vuestro interior. Lo que os dice a bote pronto. La conclusión de esta lectura, por tanto, es que la solución no está en luchar más, ya os lo decía, dejaros llevar, ha sido una constante a lo largo de esta lectura. No le deis más vueltas a la cabeza, no toméis decisiones ya. La solución está en abrir ese libro de experiencia, de sabiduría y de intuición y en algún caso de dones espirituales que lleváis dentro. Esa corazonada que quizá lleváis meses ignorando, o ese sueño repetitivo, o esa sensación en el estómago o en cualquier parte de vuestro cuerpo cuando algo no está bien. Eso es la gran sacerdotisa manifestándose. Bueno, un cierre en todo caso redondo. La verdad no es algo duro, es algo callado, silencioso. La lleváis dentro de vosotras y vosotros. Solamente necesitáis calma y silencio para oírla. Bueno, qué barbaridad de indicaciones. Y ya para concluir, deciros de una forma más concreta que de aquí a 2 o hasta 4 semanas soltad ese ciclo ya de una buena vez, ese ciclo de sinsabores, y celebrad con las personas, como os decía, que queréis, que están a vuestro lado, pase lo que pase, aunque sea solo un ratito, y vais a ver cómo ese nudo que podáis tener en el pecho o en el estómago se os deshacen. La elección depende de vosotras y de vosotros. Los guías os han mostrado el camino. Qué impresionante lectura, madre mía. Los pelos de punta como escarpias. Recordad que ese dolor que estáis pasando es la entrada a ese maravilloso templo de la gran sacerdotisa. Tomaros vuestro retiro, vuestro descanso, vuestro reposo para meditar, para reflexionar, para encontrar ese tesoro que lleváis dentro de vosotras y vosotros. Si os ha gustado y os ha resonado esta impresionante lectura, dejadle vuestro buen like, suscribíos y comentad con un solecito si es que en realidad el sol os ha dado a veces más miedo que alegría.
Y sin más que deciros, por el presente, solo daros millones y millones y millones de gracias de verdad y de todo corazón por todo vuestro apoyo, vuestra calidez y vuestra presencia ahí al otro lado de las pantallas. Vuestro amigo Agustín de la Guarida os envía su más cálido abrazo de luz. De luz.